Soy Abdel Bazán Nieto, soy el chef de Restaurante Insomnio. Toda mi enseñanza, primeramente no como lo conozco hoy en día, la enseñanza culinaria, sino la enseñanza de cómo cocinar o cómo calentar un alimento. Se remonta a cuando era prácticamente un niño. Somos 3 hermanos, papá y mamá trabajaban. No estaban en la casa, solo mi papá se quedaba en un horario de la mañana, pero en el horario de servir la comida, calentar comida o cocinar, no lo podía hacer por el horario que tenía de entrada al trabajo. Entonces yo, como era el mayor de los 3 hermanos, tenía la obligación todas aquellas mañanas de preparar a las 11 de la mañana, calentar lo que mis padres cocinaban y llegada el horario de las 12 del día, servirles a mis hermanos que eran menores que yo. Y ahí poco a poco fue naciendo el atrevimiento de cuando ya no había nada que calentar, había que freír un huevo, freír un pescadito, hacer un pedacito de carne, aunque sea con agua como saliera, pero para que mis hermanos comieran. De ahí pienso que nació esa enseñanza culinaria desde pequeño. Esa dependencia de querer ser cocinero la tuve después. Por desgracia, es una ley natural. Las personas viven, también tienen que morir, porque primeramente lo que quería mi mamá o lo que yo quería desde pequeño, porque me crié en un ambiente que mi mamá era económica principal de navegación Caribe, tenía que ver con los barcos. Entonces desde pequeño yo no salía de esos lugares que mi mamá, para poder tener un poco de sosiego, nos llevaba y nos soltaban ahí en el puerto. Entonces siempre me gustó la vida de ser marinero. Estudié, pasé muchos cursos, pero bueno, las cosas a veces, lo que está para ti es lo que no está nunca va a llegar, y lo que está es lo que se te va a presentar. Atravesé también por otros trabajos, me hice albañil. Me gustó trabajar mucho la estética porque mi mamá sí nos educó desde pequeño. Las cuestiones de estética, era costurera, hacía unos bordados preciosos. Entonces esas cosas, ese bichito de la estética, de las creaciones, de cómo hacer las cosas, nos lo fue sembrando. Cuando trabajé como albañil, me hice un trabajador de albañil, pero curioso, de hacer dibujo con el grate, hacer dibujo con el cemento, trabajar con las lajas, bueno, en fin, hasta que llegó el momento, dije, sí, ese granito que me aportaron desde pequeño, de dejarme al cuidado de mis hermanos, su alimentación, de que poco a poco fui, un poco tarde, entré a la culinaria a pasar un curso de cocina y por ahí empecé a caminar hasta lo que he llegado hoy. La pierna de cerdo asada. En aquellos tiempos, si podemos hablar de eso, era diferente a nuestros días, que adquirir una pierna de cerdo, ya todo el mundo sabe cómo son los problemas, pero en aquel entonces, los fines de semana siempre se preparaba una comida familiar. La cocina era la comida preferida de la casa, entonces o bien se me echaba una piernecita o bien se hacía asada, el congrí, las yucas con su mojo, esas ensaladas, y para terminar, fanático al flan de leche que hacía mi mamá. La cocina es mi aliada, pero en contravención con mi familia. Sabe que la cocina, después que uno entra a este mundo, tiene que dedicarse a este mundo, es que lo exige. Es un trabajo muy bonito. La cocina me encanta, crear me encanta, pero cuando estamos en este mundo, ya somos de este mundo. No tenemos un 14 de febrero, no tenemos un Día de las Madres, no tenemos ni tu propio cumpleaños, apenas a veces lo puedes celebrar, porque es la cocina. Este trabajo exige el estar ahí todo el tiempo. Y contravención, pelea con mi mujer, no me dedicas el tiempo, aunque ella sabe que lo que hago es lo que me gusta, es lo mejor. No ponerlo en escala de preferencia entre mi mujer y la cocina, pero sí en el tema de profesión,
sabe que es a lo que me dedico desde que me conoció, pero siempre llega aquel bichito que te dice, ¿por qué tú no me llevas tan siquiera a sentarme en un parque? No tienes tiempo para esto, no tienes, sí, ¿qué voy a hacer? Eso estaba lleno, no podía moverme. A veces para atender una llamada que te están llamando para algo, no sé, para una tontería, para lo que sea, a veces no lo puedo coger. Cuando lo coges, ni para eso tú estás, para atender el teléfono. Entonces, creo que es, la cocina es aliada, pero también crea el caos en la vida personal de una persona. Mi primer ingrediente es el amor. Es a lo que hago, a lo que me dedico, de buscar la aceptación del cliente con solo un bocado. No necesito una expresión ni que me diga que está bueno, sino la expresión que hace la cara cuando un plato o un bocado de alguna comida le agrada. Para mis padres, no tanto mi papá, pero sí mi mamá tuvo la satisfacción de probar algunos platos míos, aún estaba en vida. No era cocinero profesional, pero ya tenía algo de camino, tenía cierto conocimiento de hacer una comida casera como una ama de casa normal. Y le gustaban mucho los camarones, el arroz con camarón, un camarón enchilado. Era fanática. Cuando ella sentía ese olor, ya ella decía, ¡buf! Es una explosión. Pero bueno, ya después de adultos, porque de niños vivíamos bajo la falda de ellos, que era lo que nos alimentaban y todo eso. Así, ese era el plato que más le gustaba a mi mamá cuando yo se lo hacía, cuando se permitía y se conseguía la materia prima para elaborárselo. Siempre he tratado de buscar que mi cocina diferenciarla a otros cocineros. Me apoyo mucho en el criterio de mis compañeros, que son los primeros que prueban cada plato que innovo, que creo. Mis primeros comensales son mis compañeros de trabajo, personas allegadas que prueban cada plato que confecciono. Y si de hablar de estas cuestiones, desde un inicio, yo que cuando empecé la cocina, empecé como ayudante de cocina, saliendo de un curso para ver cómo me proyectaba, o no de ayudante. Ya había pasado un periodo de práctica y eso fue en la Asociación Culinaria aquí de Santiago de Cuba, cuando el presidente era Santiago Sabine, ya me manda para la cocina como un cocinero de uno de los turnos. Desde que entro, la cocinera me dice, cógelo primero a un caldero lleno de arroz. Eran 60 raciones de arroz. Jamás en mi vida yo había hecho en una ollita un poquito de arroz para la casa, pero elaborar tanta cantidad de arroz, bueno, ese arroz podías hacer un repello en cualquier pared, en el techo, y enseguida, Santiago, este muchacho que tú me mandaste, yo no sé de dónde es cocinero, porque no lo es. Bueno, conllevó a que me pasaran de turno, entonces estaba el jefe de turno, la cocinera del otro turno, que poco a poco me encaminaron. El jefe de turno me decía, lo primero que tú debes aprender en una cocina, en este mundo, antes de cocinar, es dominar tu cocina, es saber lo que tienes, trabajar con un IPB, tener el sentido de todo lo que se mueve en tu cocina. Después de eso, aprendes a cocinar. Bueno, como en efecto. Estás un cocinero, por lo menos en el sector privado, en el que trabajamos cerca de 12, 14 horas. A veces tenemos un servicio de mediodía y no dan tiempo de una reconstrucción de una mesa en plan para seguir servicio. Los clientes no paran y siguen llegando, favorables para el restaurante y para los cocineros y todo el que trabaja en el restaurante, pero llega el momento que tu cuerpo dice, ya empieza a temblar, el calor de la cocina, la sudadera, y son las 11 de la noche y todavía sigues de pie y siguen entrando, que tú loco por terminar y ver la última nota salir y que no entre más ninguna. Y hay momentos en mi vida, he atravesado mucho ese tipo de situaciones. En algunos lugares la situación de que no hacen una compra adecuada, los productos se te van mermando. Llega el momento que no sabes qué vas a poner en un plato, cómo vas a representar en un plato, porque no tenemos vegetales, ya no tenemos una salsa, no dio tiempo de montar una mesa en plan. Entonces llega el momento que te asfixia y tú dices, no puedo con esto. Es fuerte. Son diversos platos, cada plato tiene diversas elaboraciones. Cada elaboración tiene
otros diferentes sabores. No los mismos ingredientes van para todos los platos y todas esas cosas. Ya cuando tú estás más de 10 horas cocinando, tú dices no, te bloquea. Aunque no quieras, te bloquea. Sabes que vivimos en tiempos bastante difíciles y ya no tenemos ese gas para poder tener una cocción con rapidez. Tenemos que valernos un carbón, de una cocinita eléctrica. Y a veces eso, ¿qué pasa? Que cuando entran demasiado pedidos, hace de que el servicio aquel de 45 o 30 minutos que queremos dar se nos aumenta un poquito más y tenemos que llegar a la hora. Aún así, el cliente, sabiendo o que hubo demora en su servicio, escoge nuestro lugar por el sabor de nuestra comida, la profesionalidad de nuestro trabajo y principalmente que encuentran en este lugar lo que no encuentran en otro establecimiento. Por eso quiero dar gracias al creador de este proyecto que, bueno, como puede ver, incluye restaurante y bar.